Pues vamos a empezar en principio por el orden que hemos seguido, ¿no? Los factores que influyen en la fertilidad. Si callas de correr, Aries. Claro, entonces... Claro, yo me oigo con eco. A ver. Sí, un poco mejor. Bueno, en principio vamos a empezar por los factores que influyen sobre la fertilidad, ¿no? Hábitos, alimentación, estrés, causas que puedan existir físicas, ¿no? Pueden afectar a la fertilidad. Luego, lo que os decíamos, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer en España a nivel legal? ¿Qué es lo que se permite hacer y lo que no? ¿No? Por ejemplo, pues la selección de sexo, no se puede en España, ¿no? O la subrogación, tampoco. Pero bueno, hay muchas otras cosas que sí que se permiten, a lo mejor la gente tiene dudas, ¿no? Después, las técnicas de reproducción, muy resumidas, qué posibilidades hay, y después las técnicas de preservación. O sea, ¿qué podemos hacer si en este momento no es el adecuado para ser madre o ser padre? ¿Qué podemos hacer para retrasarlo conservando nuestro material genético, nuestros gametos, tanto espermatozoides o óvulos, para más adelante? Entonces, a nivel de los factores que influyen en la fertilidad, es que realmente la fertilidad es una de las cosas más sensibles que hay, ¿vale? Porque tiene lógica, o sea, la fertilidad, o sea, el hecho de tener hijos, tiene que estar todo bien. Porque si la pareja no está equilibrada, si no es el momento, si hay estrés, si hay cualquier tipo de problema, la naturaleza es sabia y dice, este no es el momento, porque no están preparados. Y entonces no sabe por qué, pero se bloquea. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar? Primero, a nivel mental, ¿vale? Porque sí, tenemos muchos factores ambientales, pero primero somos nosotros mismos, nuestra mente, nuestras emociones. Todo eso va a influir en la fertilidad. Y luego ya vamos a cosas ya más materiales, ¿no? Más físicas. Pues, por ejemplo, el control del peso, la obesidad influye tanto en la mujer como en el hombre sobre la fertilidad. Por tanto, primero hay que perder peso para estar preparado para un embarazo, porque claro, si ya tienes sobrepeso y luego te vas a quedar embarazada, pues bueno, el embarazo va a ser mucho más complejo. Hay que prepararse para la fertilidad. Yo digo siempre, la fertilidad es un don que se conquista, ¿vale? Por lo tanto, hay que esforzarse. Porque muchas veces queremos todo rápido, una pastilla que me lo arregle, unas hormonas, me hago una FIP y no, pero hay que hacer un esfuerzo también, ¿vale? Para cambiar hábitos o para cambiar formas de pensar, bajar el estrés, hábitos tóxicos, por ejemplo, el tabaco, la cafeína, otras drogas, digamos, ¿no? Alcohol, tal. Todo esto ya se sabe, está demostradísimo que no va bien para la fertilidad. No lo pases. Y después, lo que decíamos, el estrés. El estrés actúa directamente sobre la fertilidad. Entonces, ¿por qué? Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que hay una guerra, ¿no? Una guerra, pues, movimientos, es una situación caótica, hay estrés. Pues, ¿qué hace la naturaleza? Bloquea porque no es momento de reproducirse. Entonces, si el estrés viene por el propio hecho de quedarse embarazada, o sea, porque como queremos las cosas inmediatas y ya, se coge un estrés, una ansiedad, sobre todo la mujer, que no consigue quedarse embarazada ya, y el mes que ya busca, el segundo, el tercero, van pasando los meses y se crea un círculo vicioso que produce estrés. O sea, el propio hecho de quedarse embarazada y no conseguirlo, estresa. Y hace que se bloquee. O sea, que lo que está deseando con tanta ansiedad y con todo ese, resulta que le perjudica. ¿Por qué? Entonces, el cuerpo dice, estás estresado, no es momento de reproducirse. Entonces, estas 4 cosas las vamos a desarrollar un poco más. ¿Y qué podemos hacer? Pues, ¿qué podemos potenciar? ¿Qué alimentos? Pues los cítricos, porque tienen muchas vitaminas. Cítricos o frutas tropicales también, que tienen muchísimas vitaminas. Pensemos que todo lo que tiene colores vivos, rojos, naranjas, todo esto tiene muchas vitaminas. Frutos secos, sobre todo las nueces, el pescado azul,
porque tiene omega 3, ¿vale? ¿Y qué podemos limitar? ¿Qué podemos disminuir? Pues el café, los fritos, las grasas, las comidas preparadas, todo lo que es refinado, el azúcar blanco, las grasas en exceso, porque la grasa animal hay que tomar, o sea, tampoco se trata de sacarla, porque también necesitamos tomar grasa, pero grasa buena, no margarinas ni grasas trans, estas no, pero mantequilla, aceite de oliva, grasa que está en la carne, que esto no pasa nada, se puede tomar, pero lo malo es el exceso, sobre todo los fritos, cuando ya se empieza a freír y se empieza a modificar, ¿vale? Y, por desgracia, en el mundo que vivimos, pues aunque quieras comer muy bien, pero siempre te falta algo, hay carencias, ¿no? Entonces es mejor, para tener un efecto más rápido y efectivo, tomar un complemento alimenticio, ¿vale? Vamos a ver ahora un poco qué cosas podemos hacer a nivel, lo que decíamos, ¿no? Los hábitos, el estado de ánimo, todo esto va a influir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ser optimistas, ¿no? Ver las cosas, o sea, no pensar, es que no me quedo embarazada, debo tener un problema, debemos tener algo. Bueno, pues consultas, miras a ver qué te pasa, porque a lo mejor muchas veces está todo bien y ya simplemente este hecho de ver que a lo mejor está todo bien, te relajas y entonces te quedas embarazada. Esto es una de las cosas, para estar mejor, más tranquilo. Deporte. Pues ya se sabe hacer ejercicio, fantástico para bajar el estrés, para estimular todo el cuerpo, el metabolismo. Necesitamos hacer deporte. ¿Y qué pasa? Que como nunca tenemos tiempo y nos complicamos tanto la vida, claro, yo siempre les digo a mis pacientes, los animales, ¿qué hacen? ¿Juegan a tenis? ¿A golf? No. ¿Qué hacen? ¿Se mueven? Es muy fácil. ¿Por qué nos complicamos tanto? No, es que no tengo tiempo, porque tengo que ir al gimnasio, a la natación. Caminar. Es muy fácil. Caminas 15 minutos al día y ya es suficiente. Es que es mucho mejor esto que hacer 1 hora o 2 horas un día a tope. Eso no va bien. No va bien ni para el cuerpo, ni para la mente tampoco, porque no estás preparado. Es a diario, moderado. Un poquito de ejercicio cada día. Mirando la tele haces 4 ejercicios. O yo qué sé. No sé, cosas sencillas, porque nos ponemos cosas tan complicadas que claro, no podemos hacer. Luego, el sentido del humor. Hay que tomarse las cosas con sentido del humor, no dramatizar. No sé, hay que reírse de uno mismo. Y después, muy importante, la vida sexual, porque claro, vienen muchas parejas es que realmente es que no tienen relaciones. Si es que claro, nunca tienen tiempo, o si no tienen relaciones, aquello como, hoy toca que estoy ovulando, hoy no sé, como una obligación, claro, eso fatal para la pareja. Yo cuando viene les digo, olvidaros de estar calculando el día que ovulo, nada. Porque los espermatozoides duran mucho tiempo, aguantan hasta 7 días vivos dentro de las trompas. ¿Para qué hace falta coincidir tanto el día de la ovulación? Además que no lo puedes saber. Entonces todo eso estresa. Nos ponemos un estrés y luego las tiras estas que saben cuándo ovulas y entonces se empiezan a hacer pruebas de estas de las tiras del blue, no sé cómo se llaman, y entonces claro, no les sale y es que no estoy ovulando, claro, porque claro, es que no, esto nos ponemos un estrés a nosotros mismos, nos complicamos la vida mucho. Todo es más sencillo, ¿no? Y luego dedicar tiempo a cuidarse a uno mismo, a cuidar la pareja, sea heterosexual o homosexual, y a ver, no esperar a que te solucionen todas las cosas de fuera y poner excusas, ¿no? Es que no, es sobre esto, no. Si tú quieres hacer algo, lo haces. Y es ser consciente y ponerte en marcha para realmente cambiar, porque la naturaleza nos obliga a cambiar para estar preparados, para tener la posibilidad de quedarnos embarazada y traer un niño al mundo, que es mucha responsabilidad. Yo me gusta llamarlos superalimentos, ¿no? Porque hay tantas cosas, pues vamos a elegir unos cuantos. Sencillos, fáciles, baratos, ¿vale? Y que, porque se ponen de moda cosas, las baches de goji, las no sé qué, de no sé qué. Pero sí es muy fácil de toda la vida, el ajo, la cebolla y el perejil. ¿Por qué? Porque es un antibiótico natural, porque estimula la circulación,
porque tiene un montón de vitaminas. Es que es ancestral esto. Y claro, ¿qué pasa? Es que el ajo huele mal. ¿Y qué? Es que el ajo me sienta mal. Pero esto se ha tomado siempre, ¿no? Estamos con unas tonterías. Esto, desde toda la vida, y ha funcionado siempre. Los cítricos y las frutas tropicales también. La gente no toma fruta, pero nada. O si no, se toma un zumo de estos prefabricados con azúcar. No. O sea, la fruta es 4 o 5 piezas al día, no una manzana al día o una a cada semana. Tomar fruta es tomar 4 o 5 piezas al día, como mínimo. Pescado azul. Pero el pequeño, porque los grandes tienen mucho mercurio, dioxinas, pesticidas, de todo. Entonces, mejor el pequeñito, ¿no? Huevo. Voy a seguir la foto, ¿no? El huevo es como un óvulo, ¿no? El óvulo es así, tiene el óvulo y luego las células que lo acompañan se parece mucho, ¿no? Es como un sol radiante, ¿no? Pues el huevo tiene todas las vitaminas, todo lo necesario para que el óvulo mejore la calidad, ¿vale? Y también para los espermatozoides, por supuesto. El aceite de oliva virgen, de toda la vida, no hace falta onagra y lo que es el lino y el no sé qué, no. El aceite de oliva, bueno, eso sí, eso vale la pena gastarse dinero y comprarse un buen aceite de oliva y ponerlo todo crudo. Y para cocinar también, es el mejor, es el que menos se transforma. Y las nueces, ¿por qué? Porque tienen muchas propiedades, pero sobre todo antioxidantes y omega 3. Vegetal, pero también es bueno. En el caso del hombre, ¿no? Vamos a destacar algunos. El aguacate, el tomate, el pepino, el plátano, las pipas de calabaza y de girasol y el chocolate, ¿vale? Estos serían más, a la mujer también le va a ir bien, ¿no? Pero más dedicada al hombre. Curiosamente, muchas veces los alimentos tienen la forma que va bien para un órgano determinado. Por ejemplo, las nueces también para el cerebro. Realmente una nuez parece un cerebro, incluso tiene los 2 lóbulos y todo, ¿no? El aguacate, podríamos hacer un símil con qué. ¿Con qué pensáis? Bueno, pero dilo más. Con el testículo. ¿Por qué? Pues porque realmente tiene un montón de propiedades grasas, buenas, omega 3, un montón de antioxidantes. Y es que realmente la fabricación de espermatozoides es un proceso muy complejo que requiere muchísimas vitaminas, de todo necesita, y contra más completa sea la alimentación, mejor. El tomate lo mismo, el plátano donde vamos, bueno, pues ya se ve. Más. Y la mujer, bueno, pues la soja, porque lo que tiene fitoesteroles que actúan como estrógenos, son estrógenos vegetales, los higos, el marisco, las almejas, las ostras, los vegetales de hoja verde, porque tienen también mucho hierro y la mujer necesita un aporte importante de hierro para la fertilidad y también para el embarazo. Por eso, porque la tendencia de la mujer muchas veces es a tener un poco de anemia, por lo tanto espinacas, hojas verdes, como las lentejas, ¿vale? Y bueno, he puesto, no, espera, una cosa, he puesto los boquerones aquí, porque tienen aceite de oliva, ajo, perejil y el pescadito pequeño. O sea, el plato perfecto para la fertilidad. Y fácil de hacer. Puedes conservar la nevera, porque claro, no tengo tiempo de pescado. Pues tú lo preparas, lo compras hecho y es facilísimo. En vez de una pizza, tienes esto. Luego, super suplementos. O sea, ¿qué podemos tomar si realmente vamos a tomar algo? Porque si tenemos una buena alimentación, ya tenemos bastante ganado, ¿eh? Pero bueno, si tenemos que tomar algo, ¿qué tomamos? Porque hay tanta cosa, tanta información, que si la maca, que si no sé qué, la gente ya viene a la consulta, que ya está tomando, a veces, un montón de cosas. El omega 3, no nada, sobre todo, el ácido fólico. A ver, vamos a tener un poco de sentido común. ¿Qué es lo que realmente puede estar deficitario en la dieta? Si comes bien, ácido fólico no te falta. Omega 6, o sea, onagra, tampoco. Si corriges esa alimentación, eso no te hace falta. Pero en cambio,
sí que te puede ser un alimento que te va a ayudar el omega 3, porque pescado azul tendrías que tomar tanto que no llegarías a las dosis que realmente necesitamos. Como está muy contaminado, mejor un suplemento bueno, que esté eliminado todos los contaminantes. La jalea real, porque realmente es un superalimento, todo el mundo la conoce, ¿no? Tiene todo, vitaminas, antioxidantes. La levadura de cerveza también es un superalimento, que se utiliza poco. Realmente tiene muchísimas vitaminas, todas las vitaminas del grupo B. En vez de tomar, yo qué sé, pues el Natalmen o el no sé qué, no sé, hay muchas cosas de estas que se toman que tienen ácido fólico. Pues la levadura de cerveza, es que tiene todas las vitaminas del grupo B. Además tiene minerales, tiene zinc, selenio, es que tiene todo. Y es barato. Y además te ayuda a la digestión, o sea que tiene un doble efecto. Tiene efecto por todos los nutrientes y además porque te corrige el estómago, te ayuda a digerir mejor. Y luego la melatonina. ¿Por qué? La melatonina la fabricamos nosotros, ¿no? Pero si hay estrés, con la edad, si hay contaminación lumínica, o sea, la luz no inhibe la melatonina. La melatonina se fabrica por la noche, cuando estamos durmiendo. Pero por la vida que llevamos, pues puede haber un déficit. Si tomas melatonina, te puede ayudar a que la cascada de reacciones que se producen por la noche, que es cuando se regenera el cuerpo, se van a producir, aparte de la que tú fabricas. Si fabricas poquita, pues tienes un suplemento. La melatonina es, yo creo, un buen suplemento para parejas que se están planteando tener un hijo o están en procesos de reproducción que ya les estresa mucho todos los tratamientos hormonales y entonces todavía se descontrola más. La melatonina les puede ayudar a superar todo este proceso mejor. Y en el hombre, en concreto, pues hay también, ¿qué suplementos pueden tomar? Pues aminoácidos como la carnitina y la arginina, que son para mejorar la movilidad de los espermatozoides y también para protegerlos del estrés oxidativo. O sea, los espermatozoides se oxidan y entonces pues, pierden sus posibilidades de llegar al óvulo y moverse muchas horas, entonces necesitan un aporte extra. Micronutrientes como el zinc y el selenio, que son oligoelementos, o sea, minerales, pero que son cofactores que intervienen en muchos procesos metabólicos. La coenzima Q10, que también con la edad disminuye, y también por el estrés, también vale la pena poner un suplemento. En la mujer, lo que decíamos, el ácido fólico, pero realmente si se come bien no es necesario, pero bueno, sería realmente algo que tiene que haber una cantidad suficiente de ácido fólico para que todo vaya bien, no solo para la fertilidad, sino para luego el embarazo, bueno, ya todos sabéis, ¿no? La espina bífida, todo eso, que realmente se tiene que empezar a tomar antes, porque si lo empiezas a tomar cuando ya estás embarazada, ya no da tiempo. Fitosteroles, por ejemplo, pues los derivados de la soja, que son estrógenos vegetales, y la vitamina D. La vitamina D es muy importante porque esta sí que casi siempre sale en unos niveles bajos. Hay carencia de vitamina D. Entonces, si se toma un suplemento, puede aumentar y hay que tomar eso también. La luz es muy importante para que realmente la vitamina D tenga su efecto. Y bueno, pues la reflexión al final de todo lo que he dicho, de una cantidad de alimentos y de suplementos, pues para ser conscientes, ¿no? Que somos lo que comemos. Que es así. Nuestro cuerpo físico viene de ahí, no del aire, no. Y luego, esa frase que es de hace siglos, ¿no? Y todavía es vigente, de Hipócrates, ¿no? Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Entonces, hay que ser conscientes de que todo lo que comemos nos está nutriendo. Bueno, ahora vamos ya a pasar al tema del marco legal, ¿no? De la ley que tenemos de reproducción en España, que es realmente una de las más pioneras en su tiempo a nivel europeo. En esto realmente hemos sido pioneros, tenemos una ley que otros países ya les gustaría tener.
que nos ha protegido pues, y nos ha definido qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Entonces, hay muchos tipos de familia, ¿veis? ¿No? Familia tradicional, mujer sola, parejas homosexuales y mujeres, hombre solo y mujer sola, ¿no? En España, ¿qué se puede hacer? A nivel de pareja normal, pues ya se sabe todo, ¿no? Pero a nivel de parejas homosexuales, tanto dos mujeres como una mujer sola pueden acceder a todas las técnicas de reproducción con los mismos derechos que una pareja heterosexual. No necesitan ningún requisito especial. La única cosa es que si dos mujeres quieren hacer, a ver, una técnica que se llama ropa, que quiere decir que una de las mujeres dona los óvulos a su pareja, ¿vale? Y entonces una gesta, pero con los óvulos de la pareja, o sea, de dos mujeres. ¿Te lo he explicado bien? Sí. Entonces, esto se puede hacer de forma que luego el niño, cuando se inscribe, queda a nombre de las dos, pero tienen que estar casadas. O ser pareja de hecho, que también sirve. Porque hoy en día, pareja de hecho y casado civilmente tienen los mismos derechos. Pero normalmente les aconsejamos que se casen porque así no hay problemas. Porque claro, si por lo que sea luego se separan, ¿qué pasa? Si no han hecho todo ese proceso, la madre, que es la que ha gestado, se queda el niño. Y la otra ha puesto los óvulos. O sea, que claro, tienen que estar protegidas a nivel legal por esto. Porque si luego pasa cualquier cosa, pues tiene que haber una custodia, todo eso, ¿no? Pero realmente en España, pues esto se permite hacer. Y de hecho vienen muchas parejas lesbianas a hacer ese tratamiento aquí en España, que en otros países no se puede hacer, ¿vale? Y luego las madres solteras, pues por supuesto, pueden hacer un tratamiento con donante de semen, tanto sea inseminación como fecundación in vitro, ¿eh? Bueno, vamos ya a la parte más técnica, ¿no? De todas las técnicas que existen de reproducción asistida, desde la más sencilla, que sería la inseminación. También se pueden hacer coitos dirigidos, ¿no? Pero bueno, ya cuando interviene el laboratorio ya podemos hablar de estas técnicas. Inseminación artificial, fecundación in vitro, natural, es decir, sin estimular, sin tratamiento hormonal, para conseguir un óvulo, se fecunda y se transfiere al útero de la mujer. Es una posibilidad mucho más sencilla y sin riesgos. Luego está la fecundación in vitro, ya con la estimulación hormonal, para sacar pues, un número de óvulos más elevado y poder luego seleccionar los mejores embriones. Los óvulos se pueden fecundar con fecundación clásica, es decir, naturalmente, se ponen juntos y ellos fecundan, o con la microinyección espermática, que todo el mundo sabe, ¿no? Que se llama ICSI. Habéis oído a lo mejor ICSI, pues con microinyección, que es coger un espermatozoide y microinyectarlo dentro del óvulo, ¿vale? Después, existe ya el proceso de fecundación in vitro, pero con intervención de donante. Cuando la mujer ya, por lo que sea, no por la edad, porque tiene una menopausia precoz, o tiene un problema genético que no se puede solucionar, pues necesita una donante de óvulos. Se hace todo el proceso, pero en el caso de la recepción de óvulos, la donante es la que hace la estimulación, se extraen los óvulos, se fecundan con el semen del marido, si es que tiene pareja, si es una mujer sola, pues con semen de donante, y después se transfieren los embriones al útero de la mujer receptora. Y después ya está la última, que es la adopción de embriones, que sería pues ya cuando ya las otras opciones no se han podido realizar o no ha habido éxito. Y es una opción muy sencilla, a nivel de que no hay que buscar ninguna donante, ni sincronizar nada, porque estos embriones están congelados, ¿vale? Son de otras parejas que los han donado y se pueden elegir las características fenotípicas más parecidas a la pareja o la mujer que quiera realizar esta técnica.
Perdón, tengo una preguntita. ¿Diferencia entre FIB natural y FIB, la que estaba en tercera posición? ¿Cuál sería? ¿Es más agresiva la tercera de cara a la microinyección, ¿no? Sí. A ver, por eso lo he puesto, ¿no? Porque parece que solo existe la ICSI. Y es verdad que hay un abuso a veces de la utilización de la microinyección, que es la técnica pues, más novedosa, ¿no? Tecnológicamente. Pero claro, la fecundación natural también existe y se ha hecho muchos años, ¿vale? Es colocar los óvulos y los espermatozoides en el mismo espacio y ellos se fecundan solos, ¿vale? Entra el espermatozoide que tenga más potencia, no manipulas tanto el óvulo porque entra de forma natural y después pues ya miras la fecundación al día siguiente. En cambio la microinyección no, coges un espermatozoide y lo introduces dentro. ¿Ves? Sería esta. Esta es la técnica de microinyección. Entonces, claro, primero hay que denudar el óvulo, porque el óvulo está rodeado de células, como os he dicho antes, ¿no? Como un sol. Entonces, hay que sacar las células para que quede el óvulo limpio y puedas microinyectarlo. Entonces, y que normalmente elige el biólogo el espermatozoide que le parece mejor, ¿no? Mejor aspecto, y lo inmoviliza, porque claro, no puedes meter un espermatozoide moviéndose dentro. Eso no pasa de forma natural. Lo tienes que inmovilizar, tronchando la cola que decimos, o sea, nos ponemos encima de la cola y hacemos así, y se queda el espermatozoide ya inmovilizado. Lo aspiramos con la pipeta, y es como si jugaras a la PlayStation, pero de verdad. Con los mandos y todo, es muy parecido. Entonces coges el espermatozoide y lo microinyectas dentro. Claro, pero el óvulo le haces un agujero. O sea, la membrana luego se tiene que corregir. Es más agresivo que la otra, por supuesto, ¿no? Pero hoy en día hay muchos laboratorios que solo hacen esta. ¿La otra? No, porque no sé. Entonces, es más segura, todos se microinyectan, pero claro, hay óvulos que no aguantan la microinyección, que degeneran. O a lo mejor fecundan, pero los has dejado tocados de alguna manera, ¿no? Porque claro, no es lo mismo que entre solo, ¿no? O no has elegido el espermatozoide a lo mejor, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad hay de hacer esto siempre? Por ejemplo, cuando hay donación de óvulos y donante de semen, ¿no? Imaginemos, ¿no? Una donante de óvulos, perfecta, fértil, tiene 22 años, fantástica. Y luego el semen de donante, que también, tal, no sé cuál. Pues no. Se hace porque, no sé. Vamos degenerando, ¿no? En las cosas sí, que yo no digo que vaya mal, porque realmente es del futuro de muchas parejas que si no, no podrían, porque si hay pocos espermatozoides no hay otra forma. O si son de testículo, que no les puedes fecundar espontáneamente, tienes que hacer la técnica, pero cuando se puede hacer la otra, ¿por qué no? Entonces luego, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos el 50% de los óvulos con la técnica tradicional, o sea, dejar que ellos entren, y el 50% con ICSI, con microinyección. Luego elegimos los mejores embriones. Si son de ICSI, pues de ICSI, pero si son a igual de nivel, preferimos los de forma natural. Y entonces priorizamos eso. Hoy en día tenemos mucha tecnología, ¿no? Pero esta realmente yo creo que hay que destacarla porque es algo que nos va a ayudar muchísimo a entender el proceso, ¿no? Y es el embrioscope, que es un timelapse. ¿Qué significa un timelapse? Es una incubadora, realmente es una incubadora muy avanzada que imita el aire que estaría dentro del útero y que va haciendo fotografías para ver cómo van evolucionando sin necesidad de sacarlos y de mirarlos al microscopio y volverlos a poner, ¿no? Para que no haya cambios, para que estén siempre a la misma temperatura, con las mismas condiciones de aire, pH y todo, para alterarlos lo menos posible y además poder ver realmente cómo evolucionan y luego elegir, pues a lo mejor el embrión que tiene más posibilidades. Desde luego que no va a mejorarlos, o sea, los embriones son los que son, no, los óvulos no los va a mejorar, pero sí que las condiciones ambientales podrían mejorar. Y
Y entonces eso podría ayudar a que fueran embriones con más posibilidad de implantación. Y sobre todo para elegir, porque cuando tienes 3, 4, 5 embriones y todos son muy parecidos, claro, tienes que elegir uno o dos. Entonces también te permite bajar el número de embriones a transferir y transferir solo uno. Y los otros se congelan, se vitrifican y así no tienes el riesgo de embarazo múltiple, que es una de las complicaciones de la reproducción asistida, ¿no? Luego hay el diagnóstico genético, que también cuando hay enfermedades monogénicas hereditarias pues podemos analizar, o sea, podemos mirar los embriones y ir a ver si tienen la mutación en concreto que pues, el padre o la madre son portadores, o los dos, Por ejemplo, los dos son portadores de fibrosis quística, ¿no? Y han tenido un hijo afecto de fibrosis quística. Pues entonces se puede mirar en los embriones cuáles son los que han heredado las mutaciones de los dos progenitores. Y entonces estos no se transfieren para evitar que nazca un niño con fibrosis quística, o con hemofilia, o con lo que... Esas son enfermedades genéticas que vas a mirar mutaciones. Y luego está la otra posibilidad, que es mirar las aneuploidías, que se llaman, o sea, las alteraciones cromosómicas, ¿vale? Sería pues el síndrome de Down, ¿no? Para el síndrome de Turner, o sea, son alteraciones numéricas de cromosomas, ¿no? Para que si un embrión tiene 3 cromosomas 21, que sería la trisomía del síndrome de Down, trisomía 21, pues claro, es compatible con la vida. Si podemos eliminarla, porque ya vemos que hay un riesgo porque ha tenido abortos, porque ha tenido problemas, pues también es una posibilidad. Pero tampoco hay que abusar, porque yo, doy la opinión que si luego igualmente se tiene que hacer una amniocentesis, pues tampoco hay que intervenir tanto, porque esta técnica, primero, encarece muchísimo, hoy en día todavía es muy cara, y también es agresiva, porque hay que coger una célula o varias, aspirar, hacer el análisis y luego decidir si transfieres en el momento o congelarlos porque no tienes el resultado a tiempo, ¿no? Una transfer diferida, que se llama. Pero claro, esta técnica que tiene un problema, que claro, tú coges una célula o varias, pero no coges todo el embrión. ¿Y qué pasa? Pues que el embrión tiene mosaicismo, que se le llama. Es decir, que no todas las células están igual. ¿Por qué? Porque se está dividiendo, está multiplicándose y a veces se producen errores, pero que luego los va a reparar. Entonces a lo mejor tú analizas una célula, te dice que está mal y resulta que el resto está bien y lo estás tirando. O al revés, coges una que está bien, pero el resto no. Entonces lo estás poniendo, pero resulta que tampoco está bien. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene limitaciones la técnica. Por la propia naturaleza, porque el embrión no es todo igual, y además tiene capacidad de reparación. Entonces, ya han nacido varios niños, ha habido mucha polémica con este tema, porque han nacido varios niños con un diagnóstico genético alterado y que han nacido niños sanos, completamente normales, y han llegado a término y todo. Entonces, ojo con lo que se hace, porque a lo mejor estás eliminando embriones que hubieran podido ir hacia adelante y hubieran podido ser un niño pues, totalmente normal. Pues también en España hay un poco de abuso con esta técnica. Todas las que tienen más de 40 años y ya TGP, o sea, diagnóstico genético. Oye, ¿pero por qué? La Sociedad Europea de Reproducción no lo recomienda por edad. Pero en España, no sé por qué pasa, todas 40 años, todas. Es que casi es que es obligado. Bueno, yo lo pongo en duda, porque, pues lo que os he dicho. Nosotros hemos hecho muchos ciclos de mujeres de más de 40 años que nos han hecho DGP y pues la naturaleza seleccionará, la naturaleza ya dirá si no está bien, la mayoría de alteraciones no son incompatibles con la vida. Y si hay alguna que lo es, luego se puede hacer una amniocentesis como si se hubiera quedado espontáneamente. ¿Qué hacemos cuando hay un embarazo espontáneo y tiene más de 40 años o tiene más de 36 o lo que sea? Pues se hace el amnio. Hoy en día además está la técnica esta que puedes hacerlo en sangre, que ni siquiera hace falta amnio, y se puede saber si hay alguna alteración, ¿no?
¿por qué tenemos que intervenir tanto antes? ¿No? Es un exceso de técnica, si llegaremos al mundo feliz. O sea que ya tendrás que reproducirte con fecundación in vitro para ya seleccionar los embriones que estén bien. Bueno, no, es que vamos ya casi para esto. Es esto, sí. Luego, el espermatozoide, el gran olvidado, porque pasa muchas veces, ¿no? Bueno, como tiene espermatozoides, ya está, ya se puede hacer todo. Sí, pero claro, ¿cómo está por dentro este espermatozoide? Lo miramos por fuera, muy bonito, se mueve, ya está. La morfología, ya, pero el material genético de dentro, ¿qué? Pues hay un montón de cosas que pueden afectar a este material genético y van a influir en la tasa de embarazo y la tasa de aborto, sobre todo. Se produce embarazo, pero después no llega a término. A lo mejor se piensa que es la mujer, pero puede ser el hombre. Pero claro, como tiene espermatozoides, y es un hormozoespérmico, a lo mejor incluso. Pero si tiene estrés, si tiene varicocele, si fuma, si no toma vitaminas, si come mal, pues igual está súper fragmentado. Entonces le hacemos a la mujer un montón de pruebas y al hombre solo un seminograma o ninguno. Bueno, porque si no ya se queda. Pero poco más. Poco más. ¿Qué costaría hacer la fragmentación, por ejemplo? Que tampoco es tan cara, que vale, no sé, 300 euros. Pero vamos a mirar el espermatozoide por dentro. Y si está fragmentado, podemos hacer cosas. Podemos cambiar hábitos, podemos mejorar la alimentación, podemos hacer técnicas de reproducción, como se llama esta técnica, que lo que hace es eliminar los espermatozoides que están fragmentados, se unen como una especie de imán. Y los que están bien, bajan, que son los que luego vamos a usar para fecundar el óvulo. Esto en fecundación in vitro. Y en inseminación también se puede hacer, pero lo usamos más quizás en fecundación in vitro. Pero claro, si no lo sabes, si no sabes cómo está el espermatozoide por dentro, no puedes actuar, ¿no? Y nosotros este estudio de ver cómo está fragmentado el espermatozoide lo hemos hecho en todos nuestros donantes. Tenemos un banco de semen desde hace ya muchos años y hemos hecho el estudio de todos los donantes. Somos el primer banco de Europa, yo creo que también del mundo, que está mirando esto. Sí, pues son donantes fértiles, pero bueno, ¿y qué? Vamos a estudiar cómo está por dentro el material genético, porque claro, lo estás congelando, el espermatozoide no lo usas en fresco de un donante. Entonces, hemos mirado y realmente hemos visto que sí, que todos nuestros donantes, la fragmentación está correcta. En el caso de cadena sencilla, el DNA tiene dos cadenas, ¿no? La cadena sencilla y cadena doble. Pues sí que no hay fragmentación de cadena sencilla, pero sí que hay de cadena doble en algunos donantes. A pesar de que son buenísimos, una supervivencia fantástica, una cantidad de espermatozoides brutal, se mueven, pero a lo mejor están estresados, son estudiantes algunos, o no se alimentan bien, o fuman, o lo que sea, y está fragmentado. Y este espermatozoide, ¿qué le puede pasar si va a una mujer joven? Pues a lo mejor el óvulo lo repara y no pasa nada, porque el óvulo puede reparar todas estas fragmentaciones. Pero si es una mujer mayor, ya no va a tener mejor capacidad de repararlo. Entonces, eso puede influir luego en el resultado. Dices, bueno, una mujer de, yo qué sé, 40 años, se hace una inseminación con semen de donante y no se queda, o aborta y tal. Y lo mejor es que el donante, piensas que es por la mujer, pero a lo mejor ha sido por el donante también, ¿no?